Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 7. La muerte del hermanito. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente, de su comunidad amenazada. A fines de la década de los 70 del siglo pasado, el gobierno guatemalteco decidió incrementar aún más la violencia ejercida contra las comunidades indígenas del interior, sobre todo en la zona del Quichén, la tierra de Rigoberta. Fue en el 1978, cuando entra Lucas García como presidente, con tantas ganas de matar que empieza a reprimir la zona del Quiché como si fuera un trapo de mano. ¡Atención! ¡Fin! Puso bases militares en muchos lugares de las aldeas. Y empiezan las violaciones, las torturas, los secuestros, empiezan las masacres. Eso lo sufrieron las aldeas de Chajul, Cotzal, Nevac. Otra vez la represión encima de ellos, más que todo a los indígenas. Todos los días aparecían varios cementerios clandestinos, como ellos lo llaman, en diferentes lugares del país. O sea, secuestran a la gente de una población, la torturan y luego aparecen unos 30 cadáveres en un mismo lugar. Así es como los campesinos se unieron con los obreros, los sindicatos, y fue la huelga de los mineros de Ixtahuacán. Fue una huelga donde iban revueltos obreros agrícolas y obreros industriales. Se produjeron en ese periodo del genocidio en Guatemala 200,000 víctimas mortales, incluyendo 45,000 detenidos desaparecidos. Entonces, 200,000 víctimas es una cantidad muy, muy grande para un país que no llegaba a los 6 millones de habitantes en ese momento. Él es Gustavo Meoño Brenner, integrante del Ejército de los Pobres en aquel momento y luego director del Museo de la Policía Nacional, que tanto hizo para descubrir la verdad sobre lo ocurrido. En toda esa región se concentran comunidades indígenas de diferentes grupos lingüísticos, pero todos pertenecientes de manera genérica al pueblo maya. Es una región mayoritariamente indígena y una región que no había sido afectada durante el siglo XIX, cuando se produjeron los despojos de tierras para la producción del café. Entonces, todavía en todo lo que se llama la franja transversal del norte, habían territorios importantes bajo posesión de las comunidades indígenas que las habían ocupado por siglos, que las habían cultivado y trabajado de manera ancestral. Entonces se produce en esos años, en los años 70, un movimiento, digamos, desde los poderes económicos, pero también del poder militar, para el despojo de esas tierras. Y eso va vinculado a otros grandes proyectos, por ejemplo, una carretera que debía atravesar toda esa franja transversal y principalmente una gran hidroeléctrica, la hidroeléctrica más grande del país, que también está ubicada en esa región. Entonces, todo eso fue dando lugar a una serie de acciones represivas que dieron lugar también a reacciones de protesta, de movilización, de resistencia. Creo que ahí puede uno encontrar la explicación de por qué el genocidio en toda esa región
tuvo esos niveles realmente demenciales de violencia. Rigoberta Menchú es aún muy joven. Contaba solamente con 18 años de edad, cuando asume como propias actitudes y tareas políticas que a priori parecería que exceden su capacidad de acción. Cuando me integré al CUC, me tocó actuar en muchas regiones y empecé a ser líder de la organización. Bajaba a diferentes lugares y así es como me tocó vivir con diferentes etnias del altiplano. Viajaba por diferentes lugares, dormía en diferentes casas. Lo más doloroso para mí era que no nos entendíamos. Ellos no podían hablar el castellano y yo no podía hablar su lengua. ¿Cómo es posible? Esta es una barrera que han alimentado precisamente para que los indígenas no nos uniéramos, para que los indígenas no discutiéramos nuestra problemática. Tuve oportunidad de estar más cerca de un convento religioso donde las monjas me enseñaron a leer y a escribir. Me enseñaron a hablar el castellano. Hay muchos sacerdotes que aman al pueblo y a cada uno de nosotros. Entonces, de muchas religiosas guardo muchos recuerdos porque me han ayudado mucho. Nosotros sabemos escoger lo que verdaderamente sirve para nuestro pueblo. Y eso lo vemos en la práctica. Y eso es lo que ha garantizado que ahora existamos los indígenas. Todas las armas que ha implantado el régimen las hemos sabido rechazar. Esto lo hicimos entre todos. Cuando empezamos a organizarnos, empezamos a emplear ocultado. Cuando llega un cura a nuestras aldeas, todos los indígenas nos tapamos la boca. Hacer como que si no pensáramos nada. Pero cuando estamos entre nosotros los indígenas, sabemos discutir, sabemos pensar y sabemos opinar. Así es como se considera que los indígenas son tontos, no saben pensar, dicen. Pero sin embargo, nosotros hemos ocultado nuestra identidad porque hemos sabido resistir lo que el régimen ha querido quitarnos. Ya sea por las religiones, ya sea por las reparticiones de tierra, ya sea por las escuelas, ya sea por medio de libros, ya sea por medio de radios, de cosas modernas. No han querido meter otras cosas y quitar lo nuestro. Pero es en ese sentido que nosotros hacemos el proceso de las ceremonias, por ejemplo. La onda de violencia gubernamental ejercida por el ejército golpeó fuertemente a la población indígena, hecho que involucró a la familia Menchú Cum trágicamente. Fue en 1979. Me recuerdo que cayó mi hermanito Petrocinio. Tenía 16 años. Cuando la familia se fue cada uno por su lado, él fue el único que se quedó en la aldea, ya que era secretario de la comunidad. Era el más pequeño de los hermanos varones. Tengo 2 hermanitas más chicas. Mi hermano tenía una tarea que cumplir. Le gustaba mucho lo organizativo, trabajaba en nuestra aldea, pero también en otras. Fue a otra aldea y el ejército lo detectó y lo secuestró. El día que cayó, mi mamá estaba en casa. Entonces, mi madre se fue al pueblo y nadie le dio razón de dónde estaba su hijito. Sin embargo, el hijo había sido entregado por uno de la comunidad. Le ofrecieron 15 quetzales, o sea, $15, y él lo entregó. Entonces, llevaron a mi hermanito. Cuando ellos lo dejaron, ya no se veía como una persona. Tenía la cara desfigurada por los golpes. Llegó al campamento militar y lo sometieron a grandes torturas para que él dijera dónde estaban los guerrilleros y dónde estaba su familia.
¿Qué hacía con la Biblia? ¿Por qué los curas son guerrilleros? Había más gentes allí, torturadas. Él había reconocido allí a muchos otros catequistas que habían sido secuestrados en otras aldeas. Cuando oímos que anunciaban el castigo para los guerrilleros, iba a ser público y el que no iba a presenciar era cómplice de los guerrilleros. Así amenazaban al pueblo. Toda mi familia fue. Los soldados tenían rodeado al pequeño pueblo. Había unos 500 soldados. Hombres, mujeres y niños estaban allí. Empezaron a volar por helicóptero encima de la aldea para que no vinieran los guerrilleros. Ese era su temor. Entonces trajeron a los torturados en un camión. Se veían las caras monstruosas, irreconocibles. Mi mamá va reconociendo al hermanito, a su hijo. El oficial dijo que nos teníamos que conformar con comer nuestros panes con chile, que no teníamos que dejarnos llevar por las ideas de los comunistas. Todo el mundo estaba llorando. El capitán obligó a la tropa que le sacara la ropa a los torturados para que todo el mundo viera qué pasaba si nos metíamos en comunismo. Mi mamá lloraba, todo el pueblo lloraba. Llamaron a los caiviles, los soldados más criminales, y le echaron gasolina a los torturados. Y el ejército se encargó de prenderle fuego a cada uno de ellos. El pueblo inmediatamente, cuando vio al ejército hacer esto, todo el mundo quería pegar, exponer su vida a pesar de todas las armas. Entonces, inmediatamente el oficial dio orden a la tropa que se retirara. Todo el mundo se movilizó, de modo en que en 2 horas había cajas para cada uno de los cadáveres. Mi madre casi se moría de tanto dolor. Abrazó a su hijo, platicó todavía con el muerto, lo besaba y todo, quemado. Mi familia se fue a casa. Parecían mudos, borrachos. A nadie le salía una palabra de la boca. Llegaron a la casa y mi papá dijo: yo regreso al trabajo. Decía que si muchos eran valientes de dar hasta sus últimos momentos, hasta sus últimas gotas de sangre, ¿por qué nosotros no seríamos valientes de darlas también? Y mi madre también decía: no es posible que las otras madres sufran lo que yo he sufrido. Yo también me decido a abandonar todo. Yo me voy. Sacamos conclusiones de que lo importante era organizar al pueblo para que el pueblo no tuviera que sufrir lo mismo que nosotros. No se trata de llorar, se trata de pelear. Yo me quedé todavía una semana en casa. Sabía que mi mamá también tenía que salir de casa. Casi ya no hubo comunicación, ni para dónde nos vamos, ni qué vamos a hacer. A mis hermanos pude despedirlos y tampoco supe qué iban a hacer ellos. Cada quien tomó su decisión por su lado. Y me fui. Rigoberta, con recién 20 años cumplidos, se lanza sola a recorrer los caminos en las montañas que comunican aldeas pequeñas de las distintas etnias indígenas, llevando consigo el mensaje de que hay que defenderse. Hay que reunirse y sobre todo entender que son todos lo mismo, indígenas discriminados, pobres y violentados por el poder de turno. En el mes de noviembre de 1979, de mera casualidad, me vi con mi padre. Me había trasladado al Quiché porque iba a haber una reunión. Allí se encontraban gentes de diferentes lugares que trabajaban como dirigentes del CUC. Yo fui invitada a esa reunión. Cuando vi a mi padre, estaba feliz de verme.
Ante todos los compañeros, decía mi papá, esta hija malcriada ha sido siempre una hija buena, y que si un día mi padre caía o lo mataban, pedía que ellos fueran mis padres, los padres de nosotros. Duró mucho la reunión. Después tuvimos oportunidad de platicar con mi papá durante 2 días, hablando de todas las experiencias del trabajo. Estaba contento y decía que a medida que el pueblo pudiera organizarse por sí solo, él estaba dispuesto a tomar las armas. Decía, yo soy un cristiano y el deber de un cristiano es pelear en contra de todas las injusticias que se cometen con nuestro pueblo, y no es posible que nuestro pueblo regale su justa sangre por unos cuantos que tienen el poder. Él estaba clarísimo, como si fuera hombre teórico, estudiado y todo, y me decía, es posible que no nos veamos en mucho tiempo, pero tomen en cuenta que aunque yo esté vivo o no esté vivo, siempre les ayudaré en todo lo que puedo. Después decía que cuidáramos de mi mamá, que tratáramos de buscarla para que ella no expusiera tanto su vida, ya que decía mi papá, hay quienes les toca dar sangre y hay a quienes les toca dar fuerza. Entonces, mientras podamos, demos fuerza. No queremos más muertos, no queremos más mártires, porque mártires sobran en nuestras tierras que han sido masacrados. Y nos despedimos con mi papá y él me recomendaba que estuviera en enero en la capital porque iba a haber una actividad pidiéndole al régimen por la situación que vivimos. Mi padre mandó a decir la fecha de la manifestación, pero yo ya estaba comprometida con otra actividad para esa misma fecha. Recuerdo que el compañero que estaba presente me dijo, no, compañera, para mí es importante que estés en el curso. No es posible que tú vayas a la capital. Y yo pensé mucho. Tal vez la única vez que tengo oportunidad de ver a mi papá. Yo amaba mucho a mi papá, pero la situación no dejaba que yo me fuera y me quedé en mi actividad. Quizá fue su destino salvar su vida en ese momento. Fue realmente fortuito que no acompañase a su padre en su sacrificio. Uno a uno, Rigoberta va perdiendo a los integrantes de su familia, como veremos en el próximo capítulo. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero. Hasta pronto. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.